Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Qué bueno es el Señor. Bien delicado cuando la apostasía se mete a las iglesias, que somos los tiempos últimos que estamos viviendo. La apostasía se ha incrementado. Siempre ha existido apostasía. ¿Qué es un apóstata? Alguien que después de profesar la fe, después de creer en su doctrina, como es la del Evangelio, la de Jesucristo, se vuelven a otras doctrinas, se hacen católicos, mormones, se van para donde le llamamos nosotros sectas, lamentablemente. Pero siempre ha existido la apostasía y Salomón, por ejemplo, se volvió apóstata. Después de ser seguidor del Dios de Israel, pues terminó adorando otros dioses. O sea, ese es un apóstata que profesa, después de estar en el camino correcto, se vuelve a otro tipo de religión. Ese es un apóstata. O unos un día fueron, como te digo, cristianos, evangélicos, y hoy son católicos, musulmanes. Yo me acuerdo que fui a 10 iglesias antes de ser cristiano y miraba de todo en cada iglesia. Me servían de tropiezo. Lamentablemente yo no era cristiano y miraba al hombre. La Biblia dice que hay que ver a Jesucristo, es el único perfecto, santo. Lo que les quiero contar, hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo, un saludo a todos. Lo que les quiero contar es que fui a esas 10 iglesias antes de ser evangélico, hace 25 años, y nunca oí una predicación que hablaran de la santificación. Nunca lo oí. Gracias a Dios yo conservo la sana doctrina en la que fui instruido hace años. La iglesia Lin la conserva, gracias al Señor. Yo soy de la iglesia Lin. Gloria al Señor. Me congregaba en Santa Tecla. Iglesia Lin, Jesucristo te ama. Ya mi pastor pasó a la presencia de Dios, pero conservo esa sana doctrina. Como te digo, muchos se volvieron apóstatas, otros están amarrados con cosas de este mundo, ¿verdad? Y lamentablemente a veces también caemos en el error como evangélicos, que nos creemos tan espirituales y no nos damos cuenta que el pecado original mora aún en nuestra carne, en andamos dos naturalezas. Por eso la Biblia nos habla que andemos en el espíritu, que lo espiritual sea más alto que lo carnal, porque en la carne no podemos agradar a Dios. Entonces este tema de esta doctrina de la santificación yo nunca lo oí predicar en esas 10 iglesias que fui antes, lamentablemente. Son esas iglesias de salvo siempre salvo, que ellos viven así como cualquier impío, como el mundo. Son esas iglesias que como que fueran clubes sociales, pues. ¿No ves que conocí una muchacha de una secta que me decía de que ella tomaba cervezas porque el pastor les había enseñado que lo que a Dios le interesaba era lo de adentro y no lo de afuera? Imagínate que apóstata estos pastores, cuando la Biblia dice que la santidad involucra, dice, cuerpo, alma y espíritu, decía Pablo a los tesalonicenses, que sea guardado. Cuerpo, alma y espíritu, ahí está el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer testimonio? Pero este tema de santificación en estas 10 iglesias que fui, nunca lo escuché. Y bien lamentable porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que está esperándolo
y nos vamos a ir solo aquellos que estamos tratando de santificarnos. Claro que sí. Que ya es cierto, la salvación no la perdés, porque desde que creímos, pero en el proceso, en el tiempo que estamos con vida, en nuestra peregrinación, la Biblia nos demanda que tenemos que santificarnos. Y como te digo, lamentablemente esto ya no se predica en las iglesias y otros pues predican lo que le pide la grey y eso está malo. Que se dejan dominar. Predíqueme ahora de esto, pastor, del Día de los Enamorados, imagínate. Otros tienen ministerios futbolísticos. ¿Cómo vas a creer? La Biblia no está que Jesús anduvo jugando fútbol con sus discípulos. Si vos ves Pedro era un pescador, dejó la barca y se fue a predicar la palabra. El apóstol Pedro, discípulo de Cristo. Nunca habla aquí Jesús con los 12 jugando fútbol, teniendo ministerios evangelísticos. Esos son herejes, son apóstatas. Hacen negocio del evangelio. De todo hay en la viña, hermano, pero también hay pastores fieles. El tema de la santificación. Comparte este video, hermano, a tu pastor si no te ha predicado ese tema. Si nunca te lo ha dado, compartíselo y preguntarle que por qué no lo da este tema. Vamos a la palabra de Dios. La santidad o la santificación. La santificación o la santidad, como le queramos llamar. Para eso vamos a tomar de base la palabra de Dios, Romanos 6, capítulo 6, verso 22 al 23. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Habla a mi vida hoy, habla a mis hermanos, a los amigos, Señor, que ellos se den cuenta, Padre, que existe un camino de santidad, que el amigo se dé cuenta que sí se puede vivir con ayuda de Dios el evangelio. Gracias, Dios mío, usa mi vida, Espíritu Santo, a ti la gloria, la honra y la alabanza. ¿Qué es la santidad? ¿Has oído hablar de ese tema? No, dicen unos, santos solo Dios. Tenés razón, Él es el único santo. Pero existe la santidad en este camino del evangelio. Te voy a decir por qué. Te voy a dar un concepto de la santidad. Es la acción por medio del cual algo es separado o consagrado a Dios. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, hacían un voto del nazareo, los nazarato, algo así, que Sansón era un nazareo. Ellos hacían un voto de guardarse para Dios, ¿verdad? Y un voto de santidad, que no se contaminaban con... Habían unas cosas que no podían tocar ellos, inmundicias, y se guardaban para Dios. Fíjate, en tiempos antiguos existió la santidad. Y hoy en día, pues, igual la iglesia tiene que estar en ese proceso esperando a su amado, tratando de guardarnos en santidad. El Espíritu Santo es el que nos santifica a través de los ayunos, oración, lectura. El problema es, como les digo, hermanos, de que nos creemos tan espirituales que ya no oramos, no leemos Biblia. Por eso hay muchas personas que le fallan a Dios. No es que Dios haya fallado. Él ya dejó esos elementos santificadores como es el ayuno, la lectura, la oración. Entonces el cristiano se debilita y de repente cede a la tentación, al pecado, al mundo y cae. Yo antes, por ejemplo, cuando no era cristiano, era bien obediente a mi amo anterior, a mi ex amo. Mi ex amo anterior era Satanás, que el Señor lo reprenda. Hoy mi amo es Jesucristo, hoy le obedezco a Él, me someto a Él. Bien, hermanos, en el Antiguo Testamento, la santidad
habían elementos que se santificaban. Eran santificadas las cosas como utensilios. Ahí lo buscas en Levíticos capítulo 8, versos 10 y 11. Dios santificaba los lugares. Por ejemplo, Moisés, cuando llegó allá a Monte Oreb, y Dios le habló a través de la zarza, le dijo que ese lugar era santo, que se quitara las sandalias. No porque las sandalias estuvieran sucias de Moisés, sino que el lugar donde estaba la presencia de Dios, Dios lo había santificado ese lugar, porque Dios no comparte el pecado con ningún ser humano. Entonces, Dios santificó ese lugar, le dijo Moisés, quita tus sandalias, le dijo, porque el lugar donde estás santo es. Entonces, en el Antiguo Testamento se santificaban, como te dije, las cosas, los utensilios que se ocupaban para servir en el templo, los lugares. Ya te puse el ejemplo que Moisés cuando fue a ver la zarza. Éxodo está en Éxodo 3, capítulo 3, verso 4 al 5. Dios santificó el sábado, los días, que era el sábado. Éxodo 20, del 9 al 10, ahí lo puedes leer. Y también las personas, Dios exigía santidad a los sacerdotes, a los que ministraban dentro del templo, los servidores, los levitas, sacerdotes. En Éxodo capítulo 3, verso 5, y Levíticos 8, del 1 al 13, y capítulo libro de Levíticos, te dije, capítulo 8, del 1 al 13. Y también, aquí tengo otro verso, pero creo que no lo escribí. Del verso 12 al 13 también lo puedes leer. Ahí está en Levíticos que los sacerdotes, Dios les exigía que ellos se guardaran para Dios, que no tocaran inmundicia, para servir al templo, imagínate, para ministrar. Y ahora en la actualidad, en la gracia, tú te preguntas, ¿y nosotros los evangélicos, los cristianos de hoy en día? Claro, Dios exige la santificación. ¿Por qué? Porque, como te digo, somos separados para Dios. Hay que consagrarnos. De otra forma no podemos ser luz a los que se pierden, ni testimonio que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Aquí te leí Romanos 6, 22. Dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya que ya fuimos perdonados y nos sacó del pecado y hechos siervos de Dios, dice, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahí está en la Biblia. Imagínate que en la iglesia primitiva, en Hechos, ahí lo puedes buscar, hasta para servir, los discípulos buscaron para servir comida a la mesa. Los discípulos buscaron a 6 varones, 17 diáconos, pero los seleccionaron, que fueran llenos del Espíritu Santo, que dieran buen testimonio. No agarraron a cualquiera para servir dentro del templo, que era para servir comida. ¿Cómo no será, hermano, para ser anciano, coordinador, pastor? Hay requisitos. Fíjate, ahí buscaron que dieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Imagínate un anciano que no sea lleno del Espíritu Santo. Eso sí es terrible. O un coordinador de diáconos que no sea lleno del Espíritu Santo. Qué terrible. Ahora los cristianos, como te digo, somos separados para Dios. Hay que consagrarnos. Te leí Romanos 6, 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 al 7. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 al 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. También en el capítulo 5, verso 23 de aquí de Primera de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:14 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, sí, la santificación, la santidad es, hermanos, te lo puedo decir por la Biblia, obligatoriamente para el que ya creyó en Jesucristo que se santifique. Porque carne y sangre no van a entrar al cielo, pero nos vamos a ir todos aquellos que nos estamos santificando. Ahora te voy a hablar de 3 aspectos que tiene la santificación. El primero, la santificación posicional o instantánea. Es aquella que nosotros heredamos la nueva posición en Cristo. Nomás alguien creyó, la santidad de Dios es posicionada en la persona. 2 Corintios 5:17, por eso dice, de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. Nomás tú crees, esa santidad posicional es colocada en todo tu ser. Es decir, somos santos ante los ojos de Dios por los méritos de Cristo allá en la cruz del Calvario. Y esto no depende de ninguna obra del creyente, sino del sacrificio de Cristo. Y es aplicada en el momento de creer. Nomás tú crees, esa santidad es aplicada, esa se llama santidad posicional o instantánea. Hechos 26:18 y Efesios 5:8. Lo voy a buscar. Hechos y Efesios. Dice Hechos, vamos a ver, Hechos 28. Hechos 28, si no estoy mal. 26, perdón. 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, herencia entre los santificados. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Vamos a ver qué dice. Efesios 5:8. Gálatas. Efesios 5:8 dice así. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Imagínate. Somos luz, testimonio. Somos carta leída al mundo. Que tienen que ver el cambio en nosotros. El que era mañoso, chichipatero, que le gustaba andar allá en los casinos, que andaba en la borrachera, en la mujeriada, pues esa vida la dejó ya. Hasta cuando te bautizas en agua, cantás ese corito. Que yo ya no, que ya el mundo ya todo lo dejaste, imagínate. Pero lástima que hoy solo lo dicen del diente al labio los hermanitos. Porque siguen mundando y andan dentro de la iglesia. Andan con la mano del mundo. Acuérdate que la santidad es algo consagrado y apartado para Dios. No podemos mezclarlo con el mundo. Entonces, en la santificación posicional o instantánea, ninguna obra humana puede santificar al creyente. Nada te puede santificar, ni la ropa, ni un atuendo, ni que te echen aceite de del Jordán no te puede santificar. La posicional es cuando tú crees, en el momento, te aplica, con solo creer en Jesucristo es aplicada esa santidad, por los méritos hechos en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Esa es la santidad posicional o instantánea. La otra es la santidad progresiva. Si la posicional, de posición, es un decreto de Dios, la progresiva es responsabilidad nuestra. Y aquí viene lo más importante. Es una aplicación diaria. No se trata solo de que ya soy cristiano, ya leo Biblia, ya me congregué. No. La Biblia exige frutos. Léete Gálatas 5:16.
La Biblia exige que demos frutos. El que anda en santidad pueda dar frutos, porque también hay obras que de la carne. Entonces nosotros somos, hermanos, Dios nos exige frutos a nosotros. Árbol que no dé fruto, dice la palabra, será cortado y echado en el fuego. Entonces la progresiva es que a diario nosotros vamos a estar apartándonos de aquello que nos puede contaminar, del pecado, de ya no andar en esos lugares. Mira, cuando Dios llegó a mi vida, lo primero que dejé fueron esos amigos malcriados que tomaban, que mujeriábamos. Dios, el Espíritu Santo me puso, no los tenía de enemigos, yo les hablaba del amor de Dios, pero yo no compartía con ellos en esas andadas que estuve con ellos, porque yo ya no me sentía bien estar en ese ambiente. Entonces esta es la santificación progresiva. La primera, que es la instantánea o posicional, es por fe. Esta, que es la segunda, la progresiva, está relacionada con nuestro comportamiento diario, nuestro carácter. Es obligación por la palabra mejorarla en toda la vida que Dios nos dé sobre esta tierra. Hermanos, por eso están los frutos. Si tú no estás dando frutos, hermano, hermanita, perdóname lo que te voy a decir, te va a caer cincho porque entonces andas en la carne. Léete Gálatas 5, 15, 16, por ahí está. Hay obras de la carne. ¿Por qué el hermanito no da frutos? Primero, porque no le han enseñado este tema de la santidad. Segundo, porque no se quiere santificar. ¿Y cómo hago, hermano, para santificarme? Pues tienes que creer en los agentes santificadores. Dios ha dejado recursos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te puede santificar. La palabra también, Salmo 119, del 9 al 11. Juan 17, 17. Efesios 5, 25, 26. La palabra, lee palabra, oí palabra de Dios. Eso es un agente santificador, el Espíritu Santo. Si tú no crees al hablar en lengua, eso es una señal externa de que has sido bautizado bajo el Espíritu Santo. Somos iglesias pentecostales, por eso que allá creemos en Hechos, en el Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo. Imagínate Pedrito, cuando no era bautizado en el Espíritu Santo, Pedrito, el carácter de él sacaba el corvo y él iba adelante a darle al prójimo. Pero cuando el Espíritu Santo fue bautizado en el Pentecostés, Hechos 2, ahí léelo, Pedro ya en el Espíritu Santo, él ya predicaba del amor. Ya era el carácter de él era ya diferente. Romanos 8:13 dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Yo por eso entiendo a esos hermanitos y hermanitas que andan en la carne, porque primero ya no se santifican, segundo no creen en el Espíritu Santo. Es más difícil para ellos. El ayuno, la oración te santifica. Y este es un progreso, la santidad progresiva es a diario, es una disciplina donde nos vamos a someter a la palabra, al Espíritu Santo para santificarnos. ¿Y qué pasa, hermano, si no me santifico? La Biblia dice que si el creyente no se santifica, le va a caer disciplina de parte de Dios. Le va a caer disciplina. Aquí no es cuestión de que es opcional. Por eso, hermanos, hemos llegado a los tiempos finales en donde la iglesia, como ya no se está santificando, hermanos, todo lo toman una vida evangélica sin ningún esfuerzo, compromiso, salvo siempre, salvo, como dicen por ahí las personas, que el que se murió y se murió ya pasó a la presencia de Dios, y aunque se haya muerto tomando, haciendo cosas malas, momento. Dice que Dios goce. ¿Cuál va a estar gozando? Si alguien se murió haciendo cosas malas, hay duda que la salvación alcance. Antes de morir te tenés que estar a cuentas con Dios, haberte arrepentido, habernos arrepentido de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios antes de morirnos. No esperes que te metan en un ataúd, te lleven al cementerio. Antes tenemos que estar a cuentas con Dios. Pero así dicen los católicos, no todo el que se muere y haya sido malvado, que Dios goza. Y dice, ¿cuál? Si se murió en pecado y no se arrepintió, no está gozando de Dios. Lamentablemente. Esa es la santificación progresiva, que hay que dar frutos.
situaciones de carácter, imagínate, hábitos que hay que ser cambiados en nuestra vida. Entonces, esto es una santificación, es para la vida diaria nuestra. Por eso se le llama progresiva, porque debemos de mejorarla, que podemos y debemos de mejorarla. 2 Corintios 7:1, 1 Tesalonicenses 4:1 y verso 3. Entonces, la santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano. Todo, tanto en la palabra como el Espíritu Santo. Entonces, un progreso disciplinado, hermano. Entonces, si no nos queremos santificar, nos va a caer disciplina. Lee Hebreos 12, del 5 a 7, ahí dice que el que es cristiano, si tú de verdad eres cristiano y no te quieres santificar, no esperes cosas buenas de parte de Dios. Te va a caer disciplina. Y no te asustes cuando de repente te digan, tiene este problema, tiene esta enfermedad, y todo te empieza a salir mal. ¿Por qué? Porque no queremos santificarnos. ¿Qué es santificarse entonces, hermano? Consagrarnos para Dios, apartarnos. Ya lo que hacíamos antes ya no lo hacemos hoy. Ya, de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura. Ahí te lo leí. Y la última es la santificación perfecta. Bueno, esta no la podemos alcanzar durante estemos en esta tierra porque andamos en este cuerpo de carne que se lo van a comer los gusanos. Y el estado de este cuerpo no puede llegar a la perfección moral. Por eso en el cielo no va a entrar sangre ni carne. Pero cuando Cristo regrese para levantar a su iglesia, o sea, a nosotros, Él va a ejecutar a sus hijos la santificación perfecta final, en la cual esa santidad posicional que nos fue conferida por sus méritos será igualada por nuestra santidad práctica, de manera que seremos tan santos en vida práctica como lo somos en posición ante Dios. Esto se conoce como la glorificación de los creyentes, Filipenses 3:20-21 y 1 Juan 3:2. Esta última etapa de la santificación perfecta se efectuará por obra enteramente divina, sin la participación de la voluntad humana, porque Dios es 3 veces santo. Entonces aquí no me venga con cuentos que usted vive igual, las mismas mañas que tenía antes las lleva hoy, así está sirviendo. Permíteme, hermanita y hermanito, si así está sirviendo, ten mucho cuidado. Si no te han enseñado, compártele este video a tu pastor, que existe la santidad y es hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que estar practicándola en la vida diaria. ¿Qué es santidad? Consagrarnos para Dios, apartarnos de este mundo. No puede un servidor andar con la mano del mundo. Por eso es que te digo que este tema urge y ya se ha dejado de dar, porque se metió la apostasía. Están predicando hombres en pecado, con 3, 4 mujeres, están predicando hombres borrachos en los púlpitos, lamentablemente. Pero ellos creen que van para el cielo. Momento, disciplina les va a caer. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces existe la santidad. A eso hemos llamado la iglesia evangélica. Bueno, yo finalicé, hermano, este tema, gloria al Señor. Y te leo lo último, pues, la lectura base. Dice Romanos 5:22-23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero leerte antes de finalizar este verso para aquellos iglesias carnales que no les enseñan lo que dice Tesalonicenses. Quiero ver si está en primera. Sí, primera 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, hermano, la venida de Cristo está tan cerca y aquí habla que hay que santificar espíritu, alma y cuerpo, hasta el cuerpo. ¿Cómo es posible, hermano, que si vamos a dar testimonio o luz, el hermano ya no puede andar como lo mundano? La hermana tiene que verse diferente a la mundana.
¿Cómo es posible? ¿Por qué los predicadores ya no pueden hablar de este tema? Porque ellos mismos ya no practicaron la santidad. Y ahí están los grandes escándalos, ya no pueden predicar este tema. Si no son ellos, son sus mismas esposas que andan pura la Jezabel, pura esa Dalila, ya todas locas, perversas. Un día fui a una iglesia allá en mi país a dejar un hermano y me dice, mira, y viene el pastor de esta iglesia, y voy viendo el pastor y esa mujer con la que viene, le digo yo, era la esposa, me dice. Qué raro, le dije yo así. ¿Por qué, hermano? Me dice. Porque la vi como que era toda payasa, hermano. Pura payasa. Por eso ya no pueden predicar ese tema de la santidad. Ya no tienen, se torcieron. No tienen esa solvencia espiritual para predicar el tema de la santidad. Gloria al Señor. Estate pendiente de algún otro tema, hermanito, hermanita. Si tú eres de la vieja escuela, ¿verdad? De la vieja escuela, pues, de las sendas, como Dios nos manda, que preguntemos por las sendas antiguas, que es la santificación. Sí se puede. Mira, yo tomaba pequeñito, me puse bien bolo, me acuerdo, de ella no lo hice, pero sí fumaba, mujeriaba y tanta cosa. Chiviaba, jugar naipe, amanecía en las discotecas. Era todo loco, pues. Pero cuando Dios llegó a mi vida, Dios me puso ese temor, el Espíritu Santo, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que te dicen, no, que desde creyó usted ya es santo, Dios es cierto, pero está la progresiva que si tú no vives en santidad, hay duda que te vayas con Cristo. Y puedes ser predicador, hay duda, porque Dios exige, porque viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si no existiera este tema, esta doctrina, la santidad. Te hablé de 3 aspectos. La posicional, nomás crees. La progresiva, que es diaria hasta que nos muramos, de estarnos apartando, orando, ayunando, apartándonos del pecado, no pecando, apartándonos, guardándonos para Dios. Y la santidad perfecta, que va a ser cuando estemos delante de Dios. Cuídate, Dios te bendiga y estate pendiente de un nuevo estudio. Dios le bendiga, hermano, hermanita.